conceptos e ideas. Se trata de un texto científico. Puede ser un texto científico de alguna área, de alguna disciplina del saber. Todo tipo de ciencias y disciplinas pueden usar este tipo de... tiene que usar este tipo de adecuaciones, ¿sí? ¿A quién va dirigido? A estudiantes, maestros, investigadores. ¿Cuál es la intención? Informar, ¿sí? ¿Qué canal utiliza el emisor para comunicarse? Pues un sitio web, porque ahí está ese libro de lógica simbólica. ¿En qué contexto se lleva a cabo el mensaje? En un contexto escolar, ¿verdad? Es decir, en un salón de clase, probablemente en un grupo de amigos, porque tampoco decía dónde se llevaba a cabo. Así que es un poquito especular allí. La definición de lo que es, hablemos de lo que son las propiedades del texto. Una de ellas es la coherencia. De latín coherentia, que es la relación lógica y adecuada que se identifica entre las distintas partes que conforman una totalidad. Las reglas de la coherencia son la regla de repetición, los enunciados deben ser encadenados. La regla de progresión, los enunciados deben tener un aporte constante. En el siguiente párrafo, si tú estás hablando de árboles, eso creo que ya lo habíamos dicho, pero bueno, volvemos a otro ejemplo. Si en el primer párrafo yo voy a hablar de tipos de árboles, voy a dar las generalidades, de qué zona, etc. Pero en el siguiente debe de haber una progresión y si voy a hablar del clima, debe de ser otro punto y aparte, pero que esté asociado a ese tipo de árboles. Voy a ir agregando información, características, ejemplos. No debe de haber una contradicción en los enunciados, a menos que se trate de un texto argumentativo y porque así convenga, pero no una contradicción del texto, porque si no vamos a dejar al lector peor que como estaba. Los enunciados no deben contradecir los contenidos. Y luego la regla de relación, los hechos deben tener relación en el mundo real o imaginario. Si tú estás hablando de un cuento, bueno, todos los hechos que se narren dentro del cuento, pues deben ser reales dentro del cuento, obviamente. Pero si estamos hablando de una noticia, de una crónica, de un contrato, pues no debe de haber contradicciones en ese tipo de escritos. Otro mecanismo, es un mecanismo que consiste en la otra regla, que era la de, a ver, me voy a regresar un poquito, la de progresión. No, será la de repetición, a ver, sí, repetición, perdón. Es un mecanismo que consiste en la repetición de un elemento a lo largo del texto. Voy a empezar a hablar sobre el río. Por allí discurre un río. Se fijan que aquí el enunciado no comenzó de una manera lógica como normalmente estamos acostumbrados a decir. Podríamos haber cambiado un río por allí, un río discurre por allí. Esa sería la lógica. Pero aquí se trata de un texto narrativo que puede ser algo poético, una prosa poética, y entonces es más estético decir por allí discurre un río. Luego, en el punto y seguido, aquí hay una relación entre un enunciado y el otro. En ese río acostumbraba a bañarme en verano. O sea, se vuelve a repetir por una segunda vez porque así conviene al escritor. ¿Sí? Estamos corriendo un peligro si utilizamos un lenguaje relacionado con el consumo, peligro de racismo, peligro de violencia, peligro de intolerancia. Aunque aquí hay cacofonía, pero si yo no quisiera utilizar este mecanismo de la repetición, pero sí se puede, por cuestiones de retórica o de estética, si se trata de un poema sí podría ser, pero si se trata de un texto expositivo donde tú vas a decir algo a tus oyentes, pues puedes usar otro sinónimo que no sea el río. Y lo mismo aquí, un sinónimo de peligro.
porque aquí en un tramo tan cortito se repitió 1, 2, 3, 4 veces la palabra peligro. Entonces, por estilo, la recomendación es que no se haga. Pero eso no quiere decir que no se permita, ¿sí? Porque son licencias que se pueden, sea o no, permitir. Son mecanismos. La coherencia. La coherencia es la progresión temática. La progresión temática se consigue con un texto alternado, cualquier texto, porque todo texto expone un tema y lo que se conoce como un rema. El tema es el conjunto de datos conocidos que ofrecen continuidad a un texto. El rema es el conjunto de datos desconocidos, información nueva que favorece a la progresión de un texto. ¿Cómo voy a avanzar en un texto si no hay más información? Pues el rema, que son enunciados e ideas secundarias que me le van a ir dando continuidad a lo que yo voy hablando. Y eso lo tengo que ir haciendo también por párrafos. La coherencia y la progresión temática. El ejemplo de progresión temática. Lo que está en moradito es el tema 1. Mi opinión es que lo que nos hace humanos es el producto de una evolución gradual, aunque esto haya sido a base de pequeños pasos discretos, y que esa evolución ha sido tan gradual y de manera tan sutil que nos ponemos en un aprieto cuando queremos decir dónde empieza todo lo humano y dónde no. Bueno, está marcado el tema 1, está hablando acerca de lo que nos hace humanos. Pero el rema, o sea, la información adicional, los enunciados secundarios, lo que va dando continuidad es que se va a hablar acerca del producto, de que esta evolución en el hombre no fue rápida, sino que fue gradual, aunque esto haya sido a base de pequeños pasos discretos. Y después, en el tema 2, se va a hablar de la palabra graduación, o sea, se va a hablar acerca de la evolución y seguramente pues se va a hablar del primer hombre más adelante, ¿sí? De manera gradual y de manera tan sutil, y después el rema, o sea, más enunciados acerca de esa graduación. ¿Se fijan cómo de lo humano pasó a hablarse de la evolución gradual? Pero, ¿de quién se está refiriendo? Pues de los humanos, ¿verdad? Y no nos perdemos en el texto porque lleva una progresión temática. Bien. En el siguiente, el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es evidentemente la forma contraria al principio de identidad. Podemos decir con esto que una cosa no puede ser roja y blanca al mismo tiempo, o cuadrada o redonda al mismo tiempo. Puede ser roja y después blanca. Piensen ustedes en el proceso de una fruta. Primero es verde y después se va tornando, por los efectos del sol, pues se va tornando, en un momento dado va a cambiar de color, aunque hay manzanas que todo el tiempo van a estar verdes y entonces ahí son otras condiciones por las cuales se va a dar esa condición. Entonces, un objeto o es de un solo color o es de otro. Un objeto es así y no del otro modo, ¿sí? Esto se llama el principio de no contradicción, pero no al mismo instante y de igual forma. Pueden ser cuadradas primero y redondas después, pero no en el mismo instante. Pasamos a la siguiente, la cohesión. La cohesión tiene más elementos, pero no los vamos a ver todos para no saturar. ¿Qué es la cohesión del texto? El concepto es la propiedad textual que agrupa los mecanismos que manifiestan las relaciones entre las diferentes partes del texto. Número 2, fenómeno, cohesiones básicos. Y aquí ya el número 3 dice conocer la estructura de las tipologías. Las tipologías son la narración, la exposición, la argumentación y la descripción. Un maestro de literatura nos decían, piensen ¿cómo decía él? ¿Cómo le llaman este tipo? Apócrifos, creo que se llaman. Nade. Yo decía, ¿qué es nade, maestro? Dice, pues nade, N
narración, acrósticos más bien sería, ¿no? D, descripción. E, exposición. Nadea sería argumentación. Para que así ya no se les olvide que estas tipologías pueden bien o ir solas o combinadas, ¿sí? Ya no hay número 4, pero bueno, ya después sigue los subtemas, conexión, la relación sintáctica y o semántica. ¿Qué es lo que da la semántica? Bueno, nosotros ya vimos lo que son los signos de puntuación, pero también existen otros llamados conectores, que son los que conectan los enunciados. Dijimos que hay conectores de adición, hay conectores como y también, además, pero también puede haber de restricción. Hasta aquí puedes llegar, pero no pases de este límite porque te puedes ahogar, ¿no? Entonces ahí hay dos oraciones y una de ellas es restrictiva, ¿sí? De objeción. Aunque quieras, no te voy a dejar ir. O sea, aquí hay totalmente una objeción, el aunque. De temporalidad, primero subió al estacionamiento, luego decidió aventarse desde el tercer piso. Entonces acá hay una temporalidad de hechos. Causa. Bueno, ya dijimos la temporalidad, la causa se utilizan nexos como así pues, por eso. Se fijan cómo nosotros en la lengua hablada hacemos uso de ciertos marcadores textuales y a veces no lo hacemos